Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar la clase, chicos. Buenas tardes, ¿no? Sí, pues tienen razón, buenas tardes. Ya son las 12:02. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Cómo les está yendo, chicos? He visto que han tenido clase de economía. Qué interesante, ¿no? Estudiar economía también. Es una ciencia muy importante, ¿no? Claro, que debería habernos enseñado también en todas las etapas escolares, ¿no? Primaria, secundaria, ¿no? Sí, es una ciencia muy importante para poder cuidar nuestros recursos. Bien, chicos. Vamos entonces a comenzar la clase, jovencitos. A ver, ¿quiénes nos dan saludos acá? Fiorella, buenas tardes. Camila, Jocelyn, Fiorella, Christopher, Mauricio, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes con todos ustedes, jovencitos. Bueno, el día de hoy, chicos, continuamos con los temas de historia de la filosofía en el Perú. O, como ustedes saben, pues también nosotros, pues, filosofamos, ¿no? Claro, ¿no? Otra cosa es que no nos dan a veces espacios en los medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación se observan, por ejemplo, espacios políticos, ¿no? Noticieros, eh, no sé, reality shows, ¿no? Entretenimiento, dibujos animados, ¿no? Pero no hay un espacio, pues, en los cuales filósofos, ¿no? De diversas universidades pueden discutir algunos temas que me parece que son importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la democracia, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Qué es libertad? ¿Qué es igualdad? ¿No? Por ejemplo, son algunos temas que muy bien lo pueden abordar, pues, los filósofos porque nos han formado, nos han educado para poder abordar esos temas. Bien, chicos, pero si bien no tenemos un espacio televisivo, pero sí tenemos un espacio virtual acá en la enseñanza en la Academia Ad-Unición. Así que acá vamos a abordar los temas, pues, de filosofía, chicos, para su examen de admisión. Bien, a ver, también nos dan saludos, a ver acá, ¿quiénes? Christopher, Mauricio, Ruth, Dana, Sharon, David, buenas tardes con todos, chicos. Bien, vamos ahora, jovencitos, a continuar con nuestros temas de filosofía en el Perú, siempre tratando en primera instancia lo que es el contexto. Recuerda que nos encontramos ya en el siglo XX, ¿no? Recuerdan que el tema que han abordado ustedes en la clase anterior ya se mencionaba, por ejemplo, a corrientes filosóficas a principios del siglo XX, ¿no? Como viene a ser el positivismo y también el espiritualismo. Muy bien, pero ¿qué está pasando en estas primeras décadas? Bueno, tú sabes que luego de la guerra con Chile hay pues una guerra civil en el Perú prácticamente, ¿no? Facciones pues comandadas por caudillos quieren asumir el poder, ¿no? Cáceres, Iglesias, Piérola, ¿no? Y otros personajes. La historia del Perú es una historia de contradicciones políticas, chicos. Bien, pero ya a principios del siglo XX ya las cosas comienzan un poco a equilibrarse, ¿no? Especialmente porque pues un grupo político de élite que hace del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, ya estaban ya adquiriendo poder, pues jovencitos se instauran en sus gobiernos, ¿no? Uno de ellos viene a ser Leguía, ¿no? Bien, quien gobierna 11 años el país, ¿no? Eso se llama el oncenio de Leguía, ¿no? Que es parte de la llamada república aristocrática, porque los que gobiernan son aristócratas, hombres de mucho poder económico, social, político, ¿no? Quienes se consideran, pues, los herederos del país. Bien, aparecen las primeras fábricas, las primeras industrias en el país, pero también aparece, pues, jovencitos, una conciencia social en los trabajadores, pues, buscando reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 8 horas de trabajo, ¿no? De lunes a sábado y tener, por ejemplo, un día de feriado. Bien, esos jovencitos no se adquirió pues por obra y gracia de los bancos, las financieras o las empresas o industrias, fue producto de las luchas sociales. Bien, luchas que también se vieron pues jovencitos en las universidades. Tú sabes que las universidades han sido motor y motivo pues también, ¿no? De movilizaciones de estudiantes, ¿no? De docentes, de trabajadores, ¿no? Acompañando, pues, a trabajadores de diversos rubros
para buscar la transformación o la mejora de las condiciones de vida de las, en este caso, de las personas, ¿no? Bien, por ejemplo, uno de los centros, pues justamente de investigación de estudios es nuestra universidad, nuestra próxima universidad. ¿Cuál es tu universidad, chicos? ¿A qué universidad va a postular? Que hace poco ha dado su examen de admisión, que es uno de los centros educativos más antiguos que hay en América, la Decana de América. ¿Cuál es? A ver, jovencitos, me lo puedes escribir en el chat, justamente que ha sido, pues, siempre ha sido el lugar de discusiones políticas, sociales, económicas, ¿no? Hace poco fui al mercado y recuerdo, pues, que conversé con una señora que vende jugos y le dije que yo estudié en San Marcos. Ah, San Marcos, me dice, San Marcos es el lugar donde están los jóvenes que hacen análisis críticos, problematizan. Sí, le digo, efectivamente, son. Claro. Muy bien, chicos, esa es la idea, pues, ¿no? Ese justamente es una de las características, ¿no? De ser samarquino. Bien, jovencitos. Entonces, es un poco el contexto de principios del siglo XX, ¿no? A nivel político, económico, social, de lo que está pasando en nuestro país. Bien. Bien, pero también encontramos que la filosofía se traslada a las calles. Ya lo encontramos de alguna manera, pues, con González Prada. González Prada era, pues, un ensayista, un político, ¿no? De los teatros, de las plazas, ¿no? De las avenidas, de las casonas, ¿no? De lugares donde se discutían temas políticos. Uno de los que resaltaba justamente era Manuel González Prada. Bien, pero también en esta época también van a resaltar dos intelectuales muy conocidos en el Perú y cuyas ideas siguen pues continuadas por sus herederos políticos, ¿no? Estamos hablando de José Carlos Mariátegui, pues quien es muy bien recepcionado por la izquierda peruana, y tenemos también a Víctor Olaya de la Torre, pues muy recepcionado actualmente pues por la derecha, ¿no? Aunque realmente las ideas de Víctor Olaya de la Torre en la época eran ideas de izquierda, te comento. Porque Víctor Ol, pues, comenzó siendo influenciado por el marxismo. El marxismo, como ustedes saben, es una corriente filosófica, pero también ideológica, pues, que se inició en el siglo XIX, pero que tuvo fuertes repercusiones en el siglo XX, especialmente en las primeras décadas. Recuerda, jovencito, que se dio una revolución en Europa, a ver, que transformó un país, pues, en estado de feudalidad, ¿no? Un estado de servidumbre, muchos de sus hombres, pues, y lo transformó en una república socialista. ¿Cómo se llama ese país, jovencitos? Ajá, ahí lo tenemos. Rusia, claro que sí, Mauricio. Se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ustedes saben que ese evento repercutió en todo el mundo. Fue, pues, un estallido, ¿no? Político. Es posible, pues, transformar un país. Imagínate, ¿no? Hacer un país de obreros, de trabajadores, ¿no? Eso es lo que se pensaba, pues, con mucha fuerza a principios del siglo XX y también lo encontramos en nuestro país. Bueno, pero para transformar el país, ¿qué es lo que hay que hacer en primera instancia? Hacer un diagnóstico, ¿no? Claro, ¿no? Así como para saber cuál es el problema que puedo tener yo en salud, en primer lugar un médico me hace un diagnóstico, ¿no? Claro. Bien, igual también, estos intelectuales que he mencionado van a hacer un diagnóstico de la realidad peruana. Y luego de hacer un diagnóstico, igual que los médicos, también van a plantearnos pues algunas propuestas. Así como los médicos dicen, pues cuida tu alimentación, haz ejercicios, descansa, trata de tener una vida sin estrés, pues igual también estos ideólogos, estos filósofos, pues también van a proponer algunas ideas, pues, para mejorar la salud del país. Bien, un país que por lo general los diagnósticos son terribles, ¿no? Es como si me detectaran cáncer o tuberculosis o SIDA, ¿no? Imagínate, son las situaciones muy graves. Y las propuestas que ellos van a plantear también van a ser muy graves. Algunos lo consideran radicales. Bien, estas propuestas son la socialista y la prista, jovencitos a principios del siglo XX.
Muy bien, y comenzamos entonces esta exposición con lo que nos dice nuestra Amauta, ¿no? ¿Quién es el Amauta, jovencitos? José Carlos Mariátegui. Ustedes saben, pues, que José Carlos Mariátegui no llegó a estudiar en la universidad, no tuvo esa oportunidad. Bien, debido, pues, a diversos factores, entre ellos su salud. Bien, es una persona muy delicada, muy pequeño, pero eso no le impidió, pues, estudiar, investigar y leerse, ¿no? Y analizar nuestra realidad. Dentro de su propuesta, planteó, pues, un análisis marxista de la realidad peruana. Ese es un aporte muy importante, eso, ¿no? Porque el marxismo no era muy conocido en el Perú a principios del siglo XX. Bien, algunas personas muy estudiosos como Mariátegui lo habían leído, lo habían investigado, ¿no? Y a partir de esta teoría filosófica, pues, hizo un diagnóstico de nuestra realidad. ¿Y en qué libro escribió ese diagnóstico, chicos? Donde habla de los temas económicos, justamente hemos tenido clases de economía, ¿no? De temas, por ejemplo, de nuestros indígenas, ¿no? Claro, ¿cuál es ese libro que todo peruano culto como ustedes tiene que leerlo, ¿no? Yo he podido también leerlo algunas veces. Texto obligatorio en nuestras bibliotecas. Muy bien, Mauricio, efectivamente, 7 ensayos, pues, sobre la realidad nacional. Muy bien, la respuesta de sus 7 ensayos es justamente la, el planteamiento, pues, de hacer una revolución socialista. Para eso es necesario un partido socialista y también que los obreros estén organizados. Por eso él promueve la CGTP, ¿no? Bien, claro. Y pues también es un hombre que escribe bastantes textos, ¿no? Tiene una diversidad de publicaciones muy interesantes sobre diversos temas. Por eso es un filósofo, una persona que tiene un amplio panorama, ¿no? De la realidad peruana. No solamente la económica, también la cultural, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en el teatro, en el cine, ¿no? En los deportes, en la sociedad, ¿no? Claro, ¿no? Ese es tener esa mirada panorámica, ¿no? Típica de los filósofos, chicos. Muy bien, ¿qué más nos dicen acá? Esa, Mauricio. Bueno, entonces, pues ahí tenemos sus textos más importantes. Bueno, ¿qué cosas nos dice entonces nuestro amigo Mariátegui? Mariátegui, entonces, él nos diría pues que hay que estudiar el marxismo para poder entender la realidad peruana. Así como lo hicieron ya Lenin, por ejemplo, que pudo entender muy bien la realidad de Rusia, pues, de principios del siglo XX. Claro, ¿no? Y usar el marxismo como una herramienta, ¿no? Como una herramienta, eso es. La herramienta que fue desarrollada por Marx y por Engels, ¿no? Que viene a ser el materialismo dialéctico. Él no consideraba que el materialismo tiene que ser una herramienta rígida, ¿no? Como un martillo, como no sé, una comba, ¿no? Sino, el marxismo se tiene que adaptar según la realidad económica, social de un país. Por eso es importante hacer, pues, un diagnóstico, ¿no? Es como un médico, ¿no? Un médico no va a tratar igual a Andrés, que a Rafael, que a Andrea, que a Patti. Claro, ¿no? Porque nuestra naturaleza es diferente, ¿no? Las dificultades que tenemos son diferentes. Claro, es una herramienta, eso sí, ¿no? De repente es un estetoscopio, de repente, no sé, es algún instrumento médico, pero pues había que adaptarlo según la realidad de cada país, ¿no? En el caso de los médicos, de cada persona, ¿no? Por eso consideraba que el marxismo no es un determinismo, sino es una herramienta de análisis, de investigación. No es un dogma, ¿no? No es una verdad absoluta, no es una religión. Es, para muchos autores, una ideología abierta, claro. Bien, pero no podemos entender filosofía sin leer. ¿Qué jovencitos o jovencitas desean participar en lecturas? A ver, por favor, nos escriben para poder llamarlos en el momento de las lecturas. A ver, qué chicos o chicas se quieren participar.
Ajá, muy bien. Veo acá ya los primeros voluntarios. Muy bien. Listo. A ver, acá, ¿quiénes tenemos? ¿Quiénes tenemos? ¿Quieren participar en las lecturas? Muy bien, Mauricio. Chévere, Mauricio. Mauricio. ¿Quién más está acá? Está también, a ver, ¿quién más está acá? A ver, es Alejandro. Muy bien, Alejandro. Alejandro. También tenemos a Ruth y a Fiorella. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, avanzamos con ustedes, jovencitos. Ya saben, si hay más jóvenes que desean participar, bienvenidos. Muy bien, comenzamos con Mauricio. Mauricio, por favor, nos apoyas en la siguiente lectura. Luego hacemos el análisis del texto. ¿Cómo nos pides a Marcos en sus exámenes de admisión? Ya, profe. El marxismo como método de análisis social. El marxismo, del cual todos hablan, pero que muy pocos conocen y sobre todo comprenden, es un método fundamentalmente dialéctico. Esto es un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo, en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Por eso, después de más de medio siglo de lucha, su fuerza se exhibe cada vez más acrecentada. Los comunistas rusos, los laboristas ingleses, los socialistas alemanes, etc., se reclaman igualmente de Marx. Este solo hecho vale contra todas las objeciones acerca de la validez del marxismo. Muy, Mariátegui en Mensaje al Congreso Obrero. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, ahora, siempre es importante en la lectura, chicos, saber contra quién se está oponiendo un autor. Un argumento, bien, como lo que nos está presentando acá Mariátegui, está planteando un argumento porque se está oponiendo a alguien, ¿ya? Ese alguien hay que descubrirlo, ¿no? Bien, y generalmente se descubre en el contexto de la época. Claro, ¿no? Por ejemplo, acá Mariátegui está contestando a aquellas personas que consideran que el marxismo es una especie de doctrina o teoría dura que hay que obedecer, ¿no? Como si fuese una religión. A ellos está contestándole con este texto, ¿no? Bien. Está diciendo lo siguiente, ¿no? Acá, a ver, leamos nuevamente, ¿no? El marxismo, lo cual todos hablan, pero muy pocos conocen. Entonces, para Mariátegui, estas personas que ven al marxismo como un dogma, como una religión, realmente no lo conocen, diría él. Y menos aún lo comprenden, dice el ¿no? Es un método fundamentalmente dialéctico, ¿no? Claro, ¿no? Dialéctico, ¿qué se entiende? Que ve la realidad en qué, en armonía o en contradicciones. ¿Qué dirían ustedes, a ver, jovencitos, en su examen de admisión? Ese tema de lo dialéctico ya lo hemos llevado ya en otras clases, ¿no? En la mirada del hombre que observa el mundo de manera dialéctica, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve que todo está en paz, en armonía, ¿no? ¿O ve que hay contradicciones? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, Contradicciones. Roda. Muy bien, que efectivamente, o sea, ve el mundo con contradicciones, efectivamente. Y eso se ve, si uno ve la realidad peruana, efectivamente hay contradicciones económicas, sociales, políticas, culturales, de todo tipo. Muy bien. Este es un método que se apoya íntegramente en la realidad, dice, ¿no? O sea, no se basa en lo que yo pienso en mi cabeza, sino se basa en el estudio de la realidad, en los hechos, en lo que observamos. Claro, muy bien. No es como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios, consecuencias rígidas, igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. O sea, no es que es una teoría que puede ser aplicada para todos los contextos sociales, ¿no? Esa es otra crítica que él está respondiendo. Porque le decían a él, ¿no? O sea, tú lo que quieres hacer es usar el marxismo, ¿no? Que se está usando en Rusia con Lenin y usarlo acá. O sea, como si el Perú fuese Rusia. Él dice, no, eso no es la idea. Él más bien decía, ¿no? El marxismo no debe ser ni calco ni copia, sino una creación heroica, ¿no?
tiene que ser de acuerdo a la realidad del país. Por eso que es importante hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el país? Más sustrajo su método de la entraña misma de la historia, ese es su argumento. O sea, el materialismo dialéctico no es una invención de Marx, ¿no? Lo extrajo del análisis, ¿no? De la historia misma. Porque la historia de la humanidad es una historia de contradicciones, ¿no? Es una historia de luchas, es una historia de entre dominantes y dominados, diría Marx. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Eso después de que de medio siglo de lucha, su fuerza se sigue cada vez más acrecentada. Claro, ¿no? A principios del siglo XX, pues, muchos autores como Mariátegui tenían mucha, podemos decir, fe en esta concepción. Bien, por ejemplo, ¿no? Dice él, una cosa es lo que hacen los comunistas rusos, los laboristas ingleses, los socialistas alemanes. Todos ellos se reclaman marxistas. Claro, son marxistas. Pero son marxistas según su contexto, ¿no? En Rusia son comunistas, en Inglaterra son laboristas, ese partido todavía existe, el Partido Laborista Inglés, bien, y en Alemania eran socialistas, claro, ¿no? Dice, esto solo he dicho vale contra su objeción acerca de la validez del marxismo, porque obviamente en la época ya había personas que cuestionaban el marxismo. Muy bien, interesante texto que nos deja Mariátegui. Pero sigamos a ver, hablando sobre el gran pensador peruano José Carlos Mariátegui. Entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? Como el objeto de estudio de todo hombre preocupado por el país. ¿Cuál es el objeto de estudio? La realidad nacional. Muy bien, pero para estudiarlo tiene que usar un método. Así como los médicos utilizan un método para poder estudiar a las personas. ¿Cuál es el método que utiliza, jovencitos? Apunten, por favor, sigan la secuencia, apunten en el chat para ver qué están aprendiendo. Es el método marxista. Es la herramienta. Muy bien. ¿Y qué cosa descubre nuestro amigo Mariátegui en este análisis, sobre todo la parte económica, ¿no? Acaba de tener su clase de economía. ¿Qué tipo de país será nuestro querido país, el Perú? ¿Será un país capitalista, como piensan algunos? ¿O es un país que todavía tenía rezagos feudales? ¿Qué dicen ustedes? A ver, jovencitos, ¿qué encontramos en el país, a ver, a principios del siglo XX? Y quizás en nuestros tiempos. Bueno, hay haciendas, hay inmensos terrenos explotados por algunas personas que tratan a los trabajadores, que son los campesinos, que son indígenas, como siervos. ¿Ese tipo de economía será capitalista o será feudal? ¿Qué dirían ustedes, chicos? A ver, estamos Feudal. viendo feudal, definitivamente eso. Esto es como en la época Definitivamente. feudal, ¿no? Porque en la época feudal de Europa, pues había los señores feudales, quienes tenían inmensos territorios, ¿no? Que cuidaban con mucha fuerza y tenían un montón de trabajadores, claro, ¿no? Pero eran sus siervos, sus vasallos. Entonces, en su análisis que hace Mariátegui, efectivamente dice, pero es un país que tiene muchos elementos feudales, ¿no? Y también coloniales, porque pregunta, diría Mariátegui, a ver, ¿somos autónomos o dependemos de los intereses económicos de las potencias extranjeras? Dependemos de los Claro, intereses. esa es la respuesta que da Mariátegui, ¿no? Muy bien, hemos dependido nosotros de España durante casi 3 siglos, y luego los ingleses en casi todo el siglo XIX, y ahora estamos dependiendo de los estadounidenses, claro, del imperialismo que llama él en norteamericano. Esta dependencia, esta dominación, ha llevado a la situación del Perú a no desarrollarse, ¿no? El término que utiliza él, que somos un país que es semifeudal, porque sigue habiendo elementos feudales, ¿no? Claro, no completamente como la colonia, obviamente, ¿no? Hay algunas fábricas, algunas industrias, ¿no? Claro, por eso se llama semifeudal. Y si bien seguimos dependiendo del extranjero, pero hay cierta independencia política, ¿no? Pero no es completa, ¿ah? Dice él. Entonces estamos en esta situación y el asunto pues es superarla, diría el son, ¿no? Superarla. Superarla como se hizo pues en Rusia, bien,
y esa es su propuesta, pues, de José Carlos Mariátegui. Superar esta situación de semicolonialidad y semifeudalidad que hace tanto daño especialmente a quienes, a ver, ¿quiénes son los más perjudicados con esta situación de Los dependencia, campesinos, dominación? Los la clase campesinos, ¿o no? Porque son los demasiado. campesinos los que viven discriminados, excluidos, rechazados, situación de pobreza y miseria, ¿no? Cosa que ya había visto González Prada. ¿Recuerdan ustedes? González Prada, ¿no? Había planteado la necesidad de hacer una transformación a partir de las ciencias, ¿no? Pero la mirada de Mariátegui es diferente, ¿no? Él más bien es entusiasta de la propuesta socialista. Vamos a leer este texto, chicos. Por favor, Alejandro, ¿no? ¿Nos apoyas? Ya. Un interés urgente y claro de la economía peruana exige desde hace mucho tiempo que el país produzca el trigo necesario para el pan de su población. Si este objetivo hubiese sido alcanzado, el Perú no tendría ya que seguir pagando al extranjero 12 o más millones de soles por el trigo que consumen las ciudades de la costa. ¿Por qué se ha resuelto este problema de nuestra economía? El obstáculo, la resistencia a una solución se encuentra en la estructura misma de la economía peruana. La economía peruana es una economía colonial. Su movimiento y desarrollo estaban subordinados a los intereses y las necesidades de los mercados de Londres y Nueva York. Estos mercados miran en el Perú un depósito de materias primas y una plaza para sus manufacturas. Y la finanza extranjera se interesa un día por el caucho y otro día por el algodón, otro día por el azúcar. Mariátegui, 7 ensayos. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias también, Alejandro. Excelente lectura. Muy bien. Bien, en otra aula anual San Marcos me decían, profesor, este texto parece que fuese un informe de estos días. ¿A ustedes les parece que es así, chicos? Parece como si nos estuviera informando Mariátegui, ¿no? De lo que está pasando actualmente en el país. Vamos a releer algunas partes, ¿ya? Dice él acá, ¿no? Un interés urgente y claro de la economía peruana exige de hace mucho tiempo que el país produzca trigo, ¿no? Por ejemplo, nuestro país actualmente no produce suficiente trigo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando en un país no produce necesariamente, no produce algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Importar. Importarlo, ¿no? No queda otra, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nuestra población requiere pan, porque con trigo se hace el pan, pues claro que sí, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre, especialmente en la costa, ¿no? En las ciudades, comer pan. ¿No? Si uno se va a la sierra, a los Andes, mejor dicho, ¿no? A Huarochirí, donde son mi familia, por ejemplo, a Huancayo, Puno, Cusco, ahí la gente, no todos tienen esa costumbre, ¿no? Mucha gente come papa, come oca, come yuca, etc. Pero en la costa es muy fuerte esa costumbre. Si este objetivo hubiese sido alcanzado, el Perú no tendría que seguir pagando al extranjero 12 o más millones de soles por el trigo que consume a la ciudad de costas. Claro, ¿no? Nosotros importamos ese producto. ¿Por qué no se ha resuelto este problema? O sea, pregunta, ¿el Perú no puede producir trigo? Dicen ustedes, ¿nuestros campos de cultivo podrán producir trigo? ¿O acá no crece el trigo en el Perú? O lo que pasa es que no se ha promovido la agricultura del trigo. Dicen a ver, No se, chicos, me gustaría no se saber ha sus... promovido, pues. Claro, los gobiernos, ¿no? Claro, ¿no? Más bien ha estado apoyando los intereses extranjeros y no han apoyado la producción del trigo peruano. El obstáculo de resistencia a una solución se encuentra en la estructura misma en la economía peruana. Entonces dice, el problema es sobre todo estructural. La economía peruana es una economía colonial, dice él, ¿no? Su movimiento de desarrollo está subordinado a los intereses en la necesidad de los mercados de Londres y Nueva York. Claro. De Inglaterra y Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que esperan estos países imperialistas, diría Marietti? De nosotros no espera trigo, ¿no? Espera materias primas, oro, cobre, claro, ¿no? Plata, ¿no? Eso es lo que está esperando, ¿no? Trigo, más bien lo que le vamos a vender a los peruanos. De ellos no se espera que fabriquemos ni siquiera tazas, ¿no? Ni siquiera, diríamos ahora, celulares. Claro. Ellos están interesados por materias primas. Y también depende de cómo está el mercado, ¿no? Justamente creo que el maestro anterior mencionó algo de eso, ¿no?
Claro, ¿no? A veces el caucho, a veces el algodón, a veces el azúcar. Por ejemplo, en estos tiempos, el cobre que dice que está subiendo, pues, ¿no? Qué necesidad, pues, de también cobrarle a los mineros, pues, por estas mejoras en el precio. Claro, Fiorella, de poder sí se puede, señor, pero el asunto está que los políticos, diría él, ¿no? Pero también para él, más que las personas, es una cuestión estructural. O sea, es un sistema que venimos arrastrando de la época colonial. Profesor, yo creo que es por la corrupción, porque podríamos hacer, ¿cómo se llama?, productos o artefactos, pero al final la mayor de las ganancias ellos se lo quedarían o harían como coimas, algo así, y eso, la Claro, bueno, corrupción. sí, pues, claro, sí, pues, ya Marietti que también sabía sobre eso, ¿no? Claro, dado que él habla más de la estructura, ¿no? Ese es el análisis que es. En la estructura misma ha llevado a que surjan justamente corruptos, ¿no? Personas que justamente se aprovechan, ¿no? Del país. Bien, chicos, continuamos a ver con nuestras lecturas y nuestros temas. A ver, otro de los temas jovencitos que también abordaron que abordó Mariátegui es el problema de nuestros indígenas, ¿no? En este caso, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ¿no? Yo tengo familia de Guarochirí, por ejemplo. Claro, me imagino que ustedes también tienen familias también en provincias, ¿o no, chicos? Bien, y la pregunta es, ¿y cómo era tratado, pues, el indígena en esta época, ¿sí o no? ¿Cómo eran tratados nuestros, de repente, tatarabuelos, ¿no? Bueno, en el Perú, por ejemplo, algunos decían, a ver, el indígena es tratado así. ¿Por qué? Porque es una persona, dice el que no tiene moral, y más eso, ¿no? Claro, es casi como un animalito, imagínate eso, ¿no? Para por aquí, por allá, ¿no? Claro, no está bien civilizado, pensaban algunos. Otro es una cuestión de raza, imagínate eso, ¿no? Bueno, ahí lo he puesto étnico, ¿no? En esa época se habla mucho de la raza. O sea, la raza indígena es una raza ya, podemos decir, agotada. ¿No? Algún momento va a desaparecer, como han desaparecido muchos pueblos. Claro, entonces los que gobernaban en esta época, más que promover, pues, a los indígenas, más bien decía, alguna vez van a desaparecer y hay que traer razas fuertes, blancos, como en Estados Unidos, por ejemplo. Hicieron una política de inmigraciones. ¿Quiénes llegaban al país? ¿Saben ustedes, jovencitos? ¿Quiénes llegaban? Indias. Y ojo que le dieron buenas tierras, ¿no? En lugares altamente, le dieron créditos, claro, ¿no? Casas, de una política, pues, ¿sabe? A ver, si uno se va de repente a Madre de Dios, o a Pucallpa, o a Junín, ¿qué vas a encontrar por allá? Colonias, Alemanes, sí, ingleses, o Suso. franceses, claro, eso no. Efectivamente, en Posuso, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso fue parte de la política peruana a principios del siglo XX, imagínate eso. Porque ellos consideraban que la raza indígena estaba agotada. Otros decían que es un problema educativo, por ejemplo, eso pensaba, por ejemplo, algunos positivistas, ¿no? El tema está que no tiene educación, ¿no? Hay que hacer colegios, hay que darle ciencias, ¿o no? Tecnologías, ¿o no? Areti diría, pues, está bien, el tema educativo es muy importante, pero ¿cuál es el problema central del indígena peruano? Que no tiene tierras, que no tiene un espacio con que trabajar, ¿no? No tiene herramientas. Bien, todas las tierras lo tienen los latifundistas, lo tienen los gamonales, los terratenientes, los hacendados. Bien, y vive en estos lugares en una situación de servidumbres. Claro. Por eso, ¿cuál es el problema central en relación indígena peruana, si te pregunto en tu examen de admisión? ¿Moral, de raza, educativo o económico? ¿Qué responderías en tu examen de admisión? ¿Por qué el indígena está en la situación como la que lo encontramos, ¿no? En el siglo XX? Si se dan cuenta, Económico. pues, si tiene que ver con la tierra, es económico. Muy bien. Y entonces, para él, para poder superar esta situación, ¿no? De discriminación, del analfabetismo, ¿no? De racismo, entonces lo que hay que hacer es transformar al país. ¿Bien? La transformación del país tiene que ver con la
liquidación del sistema económico que domina el país en esta época, que es el modelo económico semifeudal. Vamos a leer este texto, a ver, con Ruth. Ruth nos apoya, por favor, en este texto. La liquidación de la feudalidad. El problema agrario se presenta ante todo como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen demoburgués, formalmente establecido por la Revolución de la Independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en 100 años de república una verdadera clase burguesa. Las expresiones de la feudalidad sobrevivientes son dos: latifundio y servidumbre. No se puede liquidar la servidumbre que pasa sobre la raza indígena sin liquidar el latifundio. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. El problema agrario de la República no ha podido hasta ahora resolver, domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal, no puede prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales. Mariátegui, 106 años. Muchas gracias, Ruth. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo acá Mariátegui? Dice acá, el problema agrario, que es el problema de la tierra, se presenta con el problema de liquidar este sistema feudal. Entonces, la primera tarea para él, ¿no?, de hacer un cambio en el Perú es lo económico. Muy bien, y en lo económico está el asunto de la tierra, el asunto agrícola, ¿no? Liquidar este sistema económico que se basa en la feudalidad especialmente. Esta liquidación, dice él, debió habérselo hecho ya, ¿no?, de la independencia del Perú, ¿no? O sea, en 1821, en 1824, ya estos criollos, ¿no?, burgueses, diría él, pues, ya debieron haber hecho esto, ¿no? Acabar con la colonia, ¿no? Pero más bien lo que hicieron era continuarlas, dice él. En el Perú no hemos tenido 100 años de república, una verdadera clase burguesa, dice, ¿no? Las expresiones de feudalidad sobrevivientes son dos. ¿Cómo sabemos que es feudalidad? O feudalidad, en este caso, porque hay latifundios, hay haciendas, ¿no? Hay inmensos terrenos agrícolas, ¿no?, que tienen pues a un hacendado, ¿no?, a un latifundista, y también porque hay una situación de servidumbre, eso, ¿no? Había millones de indígenas quienes trabajaban como siervos para el amo que era el hacendado. No se puede liquidar la servidumbre que pesa sobre la raza indígena sin liquidar el latifundio. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y económico administrativo de toda nación. O sea, el meollo del asunto para él es el problema de la tierra. Es lo que va a determinar ya el sistema político y el administrativo. El problema agrario que la República no ha podido hasta ahora resolver domina todos los problemas de la nuestra, porque sobre una economía semifeudal no pueden prosperar instituciones democráticas, dice, ¿no? Claro. Bien, o sea, para Mariátegui, o sea, aparentemente lo que está pasando a principios del siglo XX es una democracia. O sea, el poder depende del pueblo, ¿no? Pero no es así, dicen, ¿no? Realmente el poder está dependiendo de los señores feudales, ¿no? Que son los hacendados, los terratenientes, y que mantienen fundamentalmente un sistema similar al que se había desarrollado en la época colonial, ¿bien? Donde millones de indígenas entonces son tratados como siervos al servicio de los amos, que son los señores latifundistas, gamonales, ¿no? Justamente este problema es el que buscó acabar quién, a ver. ¿Saben ustedes en la historia del Perú quién hizo una reforma agraria radical, no? Claro. Aunque muchos lo critican también eso, ¿no? Quizás no fue la mejor reforma, pero al menos lo hizo, ¿no? Claro. ¿De quién estamos hablando, a ver, jovencitos? De Velasco. Así es, estimado. Muy bien, excelente eso, ¿no? Por eso que muchas de las ideas de Mariátegui fueron tomadas muy en cuenta por justamente estos ideólogos, ¿no?, y militares, pues, de los años 70.
del siglo pasado. Muy bien, pero continuamos con nuestras lecturas. Fiorella, ¿nos apoyas? A ver, hay que seguir entendiendo a Mariatti, leyéndolo a Mariatti. Fiorella, por favor. Textos filosóficos. La supervivencia de la feudalidad no debe ser buscada ciertamente en la subsistencia de instituciones y formas políticas o jurídicas del orden social. Formalmente, el Perú es un estado republicano y demoburgués. La feudalidad o semifeudalidad supervive en la estructura de nuestra economía agraria. Y por ser el Perú un país principalmente agrícola, las condiciones de su economía agraria, en las que aún es visible la herencia colonial, se reflejan de modo decisivo en su práctica e instituciones políticas. No ocurriría, por cierto, lo mismo si la industria, el comercio, la urbe fueran más fuertes que la agricultura. La latifundismo no es la prueba de la feudalidad o semifeudalidad agraria. En la sierra tenemos la prueba concluyente de su típica expresión económica, la servidumbre. En las relaciones de la producción y el trabajo, el salario señala el tránsito al capitalismo. No hay régimen capitalista propiamente dicho allí, donde no hay. En el trabajo, régimen de salario, la concentración capitalista crea también con la observación de la pequeña propiedad por las grandes empresas. Su latifundismo, pero en la latifundismo capital, explotado conforme a un principio de productividad y no rentabilidad. Rige el salario, hecho que diferencia fundamentalmente del latifundio feudal. Ninguna ley autoriza ciertamente la servidumbre, pero la servidumbre está ahí evidente, viva, casi intacta. Se ha abolido muchas veces los servicios gratuitos, pero los servicios gratuitos subsisten porque no se ha abolido económicamente la feudalidad. Muy bien, gracias, Fiorella, excelente. Oye, entonces, ¿qué nos está diciendo acá Mariatti, no? A ver, por ejemplo, este último texto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, sobre los servicios gratuitos. ¿Cómo sabemos que es servidumbre? Porque los servicios son gratuitos, no hay salarios, claro. Y eso pasaba en muchas haciendas, en muchos latifundios, pues, especialmente en la sierra, en el Andes, ¿no? Donde de manera obligatoria, pues, el campesino, el poblador, ¿no? Tenía que trabajar en las haciendas, ¿no? Por la condición nada más de ser indígenas. Entonces, esta es una situación que no es moderna, más bien es premoderna. Es una situación más bien de un régimen feudal, diría pues Mariatti. ¿Qué más nos dice a ver acá? La supervivencia de la feudalidad no debe ser buscada ciertamente en la subsistencia de instituciones y formas políticas o jurídicas de orden social. Claro, porque muchos le podrían refutar a Mariatti, ¿no? Le podrían decir, oiga señor, usted dice que somos un país feudal, o semi-feudal, ¿no? Pero, pero tenemos Congreso, tenemos Poder Ejecutivo, Poder Judicial, tenemos instituciones modernas, instituciones republicanas. Ya no somos un sistema feudal. Pero Mariatti diría, el asunto no está en esas instituciones, sino el asunto está en la condición económica del país. Claro, ¿no? Por eso va a decir acá, formalmente el Perú es un estado republicano y demoburgués. O sea, eso está en el papel, podemos decir, ¿no? Está en la Constitución, está en el papel, está en los documentos. Pero, ¿qué es lo que está en la realidad? Porque ese es el asunto. ¿Qué es lo que está en la ley? ¿Qué es lo que observamos económicamente en el país a principios del siglo XX? ¿Somos un país republicano realmente o es un país feudal? ¿Qué responderían a ver ustedes? Bien. La feudalidad o semifeudalidad supervive en la estructura de nuestra economía, por ejemplo, dice, ¿no? Por eso el Perú es un país principalmente agrícola, las condiciones de su economía agraria, la que es visible la herencia colonial. Se reflejan de modo decisivo en su práctica en instituciones políticas. Claro, por ejemplo, Mariatti diría, a ver, ¿qué es lo determinante, jovencitos, de una realidad? ¿La teoría o la práctica? A ver, ¿qué dirían ustedes, a ver, chicos? Bien, porque teóricamente pueden decir, sí, pues no, somos un país republicano, un país La práctica. moderno, ¿no? Como Francia, ¿no? Como Inglaterra, mira que hay constitución, hay congresistas, hay ministros, ¿no? Pero Mariatti diría, mira, haciendo un análisis económico,
Parece que todo eso es una apariencia, ¿no? Claro, muy bien, muchos de ustedes lo están diciendo, efectivamente lo que determina algo es la práctica. Y en la práctica está pasando que relaciones económicas de servidumbre y latifundismo, ¿no? Dice él, no ocurriría, por cierto, lo mismo si la industria, el comercio y la urbe fuera más fuerte que la agricultura, ¿eso no? Claro, pero en esta época nuestra industria, nuestro comercio, nuestras finanzas eran, pues, podemos decir, eran mínimas, ¿sí o no? Lo más resaltante del país era la agricultura. El latifundismo no es la prueba de la feudalidad o semicolonialidad, semifeudalidad agraria. En la sierra tenemos la prueba concluyente. Claro, la prueba concluyente es la servidumbre. Son las relaciones de producción en las cuales el salariado señala el tránsito al capitalismo. ¿Cómo sabemos que hay capitalismo? Cuando hay salario, cuando hay un régimen económico, no se le paga por el trabajo que se hace. Pero en la sierra, en los Andes, eso no existe eso. Y también eso pasaba en la selva también eso. Muchos indígenas pues eran explotados, eran reducidos a estados de servidumbre. El régimen capitalista probablemente dicho allí donde hay en el trabajo el régimen de salario. La concesión capitalista queda también con la asociación de la pequeña propiedad por las grandes empresas su latifundismo. Latifundismo capitalista explotado conforme un principio de productividad y no de rentabilidad. Dije el salariado, hecho por que diferencia fundamentalmente el latifundio feudal. Ninguna ley autoriza ciertamente la servidumbre, dice. Claro, ¿no? Aparentemente nadie autoriza la servidumbre. Pero la servidumbre está ahí, dice. Es obvio, es evidente eso, ¿no? Se ha abolido muchas veces los servicios gratuitos, pero los servicios gratuitos subsisten, dice. Entonces, eso es lo que él denuncia y cuestiona justamente de la situación del indígena y la situación económica del país a principios del siglo XX. Muy bien. Ahora, ¿podemos cambiar esta realidad o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿es posible hacer eso? O decimos, no, eso es imposible, ¿no? Esas cosas nunca van a cambiar, el mundo siempre va a haber egoístas, ¿no? Como pasa en las redes, ¿no? Que me dicen algunas personas. ¿O podemos cambiarlo? ¿Qué diría Mariátegui, chicos? Entonces Mariátegui diría que sí, ¿sí o no? Claro que sí, ¿sí o no? ¿Muy bien? Claro que sí. Claro que yes, diría eso. ¿Muy bien? Porque, como dice también un famoso futbolista peruano, creo que Cuto Guadalupe, ¿no? Cuto Guadalupe tiene una frase, ¿La fe? la fe, ¿no? La fe, todo, ¿no? Qué bonita es la fe, ¿no? Sí, pues, efectivamente, eso, ¿no? Entonces, el hombre, dice Mariátegui, especialmente el peruano, es un hombre de fe, claro, ¿no? Si uno observa lo que pasa, por ejemplo, en Lima, te das cuenta que es una ciudad donde las procesiones, ¿no? Los eventos religiosos son masivos. Claro, le comentaba a mis alumnos de la otra aula virtual, le decía, ¿qué pasaría si sale la procesión de los Cielos Milagros? ¿Qué dicen ustedes, jovencitos? ¿La gente saldría en masa o no? Ahora que está pasando esta pandemia. Y dicen, a ver, ¿tendría fe de que el Señor de los Milagros podría cambiarle esta situación que estamos viviendo? Mucha gente sí, eso no, hay mucha gente religiosa. Entonces, el hombre, el peruano, es así, ¿no? Es un hombre que tiene esperanza, ¿son? Bien, una esperanza de que este mundo puede cambiar. Eso se llama el alma matinal. Así como amanece, ¿no? Un nuevo día, aparece el nuevo sol, claro, ¿no? Muy bien. En cambio, ¿quién tiene el alma crepuscular? Bien, justamente en esta época, muchos autores decían el capitalismo está en decadencia, ¿no? Ese hombre egoísta, pragmático, que solamente ve pues el momento para poder invertir, para poder obtener ganancias, ese hombre muestra una decadencia moral, diría pues Mariátegui. También dirían algunos autores de la época. Bien para Mariátegui hay mucho esta idea del hombre que puede de manera colectiva pues transformar su país, transformar esta situación económica, política, pues que nos agobia. Bien, esa es la idea. Chicos, y sigamos con nuestras lecturas. A ver, entonces, a ver, leemos con Mauricio. A ver, Mauricio, por favor, A ver. ese Pero el texto. hombre, ya, pero como el hombre,
pero el hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico. No se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. Mariátegui, Alma Matinal. Muy bien, ¿qué nos está diciendo Camariati? Mira, está hablando, el hombre es un animal metafísico, es un animal que tiene esperanzas, que quiere un mundo mejor, que vive una vida mejor, quiere un mundo de igualdad, de solidaridad, de justicia. Claro, no son cosas, no son objetos, la igualdad o la solidaridad, pero tiene esperanza, ¿no? De manera conjunta poder, pues, hacer una mejor sociedad. Ese sentido. El hombre es un ser de mitos también, ¿no? De fe, claro, ¿no? Si no tuviera eso, sería pues un hombre que vive por vivirse, ¿no? Que está buscando la mejor oportunidad para comer mejor, dormir mejor, ¿no? O ganar más plata. Que es justamente la crítica que le hacía en esta época al capitalismo, ¿sí? Y que también pues ahí se vincula a nuestro amigo Mariátegui. Bien, entonces, podemos hablar de Mariátegui, que es un filósofo, un pensador socialista, podemos hablar, ¿no? Bien, en las cuales él considera, por ejemplo, a ver, igual que Lenin, porque él había leído a Lenin, que estamos en un régimen capitalista, ¿no? Pero el capitalismo tiene fases. ¿Cuál es la fase que se encuentra, pues, el capitalismo? Es una fase en la cual desde Europa se ha enraizado en todo el planeta, ¿no? Buscando colonizar tierras en África, en Asia, en América, ¿sí o no? Llevarse los recursos naturales y crecer ellos, claro, y dominar el mundo, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo se llama esa fase? Jovencitos, si nos preguntan en su sala de emisión, se caracteriza porque estas grandes empresas que tienen sus matrices en Estados Unidos, Inglaterra, pues se convierten en grandes monopolios y financieros y económicos que prácticamente manejan al mundo. Muy bien, Roland, es el imperialismo, claro, que ya Lenin lo había planteado también en sus momentos. Dice que el imperialismo es la última fase, o sea, había la esperanza, ¿no? La fe, podemos decir, que pues efectivamente, ¿no? Después del imperialismo, cuyas contradicciones iban a ser bien fuertes, iba a aparecer esta nueva sociedad, ¿no? Como apareció en Rusia. Y se pensaba que en el Perú, según las ideas de Mariátegui, también se podrían dar. Claro. Entonces, los imperialistas se caracterizan porque no promueven el desarrollo de los países, pues, subordinados, sino son objeto de materia primas. Claro, ¿no? Y es donde comienza una polémica con otro intelectual de la época, Víctor Raúl Haya de la Torre, que es fundador de qué partido político, a ver, chicos, me imagino que por cultura ustedes lo conocen, cómo se llama ese partido y que APRA. todavía el APRA, ¿no? Claro, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, porque Víctor Raúl tenía la idea de hacer una revolución continental, desde México hasta la Patagonia, imagínate eso, ¿no? Ser un hombre muy ambicioso también eso, que al inicio era marxista, pero luego comenzó a cambiar sus ideas, como vamos a ver también nosotros en esta clase. Y quien va a decirle a Mariátegui, porque polemiza con Mariátegui, que realmente eso de que estamos en la última fase y que vamos a pasar al socialismo, eso no es tan cierto al menos para el Perú, puede ser para Rusia, pero en el Perú, pues, más bien dice, es la primera etapa, dice él, a la cual hay que combatir, imagínate. Porque Víctor Aulaya de la Torre era también crítico del imperialismo. Él decía, ¿por qué están acá los norteamericanos llevándose nuestros recursos naturales? Si los mismos los peruanos podemos explotar nuestros recursos. O sea, este señor era un nacionalista, un estatista en esta época. Muy bien. Ahora, pero sigamos con Mariátegui, ¿no? Porque estamos con... Entonces, para Mariátegui, ¿quiénes tienen que hacer los cambios en el país? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que verdaderamente quieren cambiar en el país? ¿Serán los políticos? ¿Serán las élites económicas? ¿Serán los grandes bancos y financieras? ¿Quiénes son los realmente que quieren mejoras económicas en su vida? Y si mejora tu economía, mejora también tu educación, ¿no? Puedes invertir, por ejemplo, en cultura, puedes tener una vida más de mayor bienestar.
¿Quién crees que sería? A ver, son los obreros, un caso, pero también son la gran masa de trabajadores que hay en el país. ¿Quiénes son ellos, chicos? Son los, Proleta- El plore- proletariado. Proletariado. claro, en obreros se ve el término proletariado, efectivamente, ¿no? Pero son los campesinos. En el Perú, más que obreros, hay campesinos. O sea, hay indígenas que trabajan la tierra y que ellos también quieren cambios radicales, diría María. Pero quien debe llevar la punta de lanza de esta revolución social son los obreros. Por eso recuerda que Mariátegui funda una asociación obrera, ¿no? Que viene a ser la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Bien, vamos a seguir leyendo con Alejandro. Alejandro, ¿nos apoyas en esta lectura? Listo. El socialismo no es ciertamente una doctrina indoamericana, pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, aun haya nacido en Europa como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. El socialismo, en fin, está en la tradición americana, la más avanzada organización comunista primitiva que registra la historia. Es la incaica. No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Mariátegui, Amauta, aniversario y balance. Muy bien, excelente, estimado Alejandro. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Mariátegui? Mira, nos está diciendo sobre este asunto del socialismo, ¿no? Claro, la crítica que le hacían a Mariátegui, ¿no? Era que el socialismo es una teoría importada del extranjero. Claro, ¿no? Viene de Alemania, ¿no? De Marx, de Engels, ¿no? De Rusia, de Lenin. ¿Cómo vas a tú a trasladar un modelo político, económico, social, ¿no? Extranjero al Perú? Entonces lo que dice es lo siguiente, dice, el socialismo no es una, ciertamente no es una doctrina americana, indoamericana, no ha nacido en Latinoamérica, pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es, ni puede serlo, dice él. El socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, por ejemplo, muchas personas abogan por el capitalismo, pero el capitalismo también nace en Europa, en Inglaterra, en Francia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y ha sido trasladado a los países indoamericanos. No es tampoco específicamente ni particularmente europeo, claro, porque también se desarrolló en Estados Unidos. Es un movimiento mundial, lo cual no se sustrae de ninguno de los países que se muevan dentro de la órbita de la civilización occidental. El socialismo, en fin, está en la tradición americana, dice. En la más organización comunista, dice primitiva, que se digita en la historia, que es la incaica. Claro, Mariátegui dice esto porque en la época que él vive también hay una fuerte influencia indigenista. Entonces, hay la concepción de algunos indigenistas de que efectivamente el incanato era un sistema donde no había extrema pobreza, no había pobreza, ¿no? Las personas vivían bien alimentadas, tenían ciertas condiciones económicas, pues tenían sus chacras, tenían sus territorios donde podían sembrar, cosechar, ¿no? Era un sistema donde había una armonía común. Entonces él dice, ¿no? Entonces el socialismo no es ajeno al país. Ya hemos tenido una tradición, ¿no? Prehispánica que tiene elementos socialistas. Por eso va a decir, el socialismo que propongo tampoco no va a ser un calco ni copia. Bien, estoy de acuerdo. Bien, América no es lo mismo que Europa. Lo que debe ser en el Perú debe ser una creación heroica, algo nuevo según nuestra realidad, según nuestras condiciones, diría pues, ¿no? Usar nuestro propio lenguaje. Esa es la misión de una generación nueva, justamente la generación que menciona en las ideas que hemos tenido antes, la del alma matinal. Muy bien, chicos. Bueno, pero ¿quién se contrapone a nuestro amigo Mariátegui, ya en este segundo momento de la clase? Y que al principio eran amigos, te comento, no eran amigos porque compartían algunas ideas marxistas.
era Víctor Raúl Haya de la Torres, ¿no? Que es un político de origen norteño, trujillano, y que estudió Derecho en San Marcos, ¿ya? Fundó, como hemos dicho ya, el APRA, y fue un político de larga data, ¿no? Bien, sabemos que una de sus últimas actividades fue la Constitución del año 79. Claro, a propósito de la Constitución, pues, ¿no? La que está más bien en cuestionamiento es la del 93, que se buscó superar la del 79, ¿no? Muy bien, escribió varios libros, aunque no fue tan prolífico como Mariátegui, ¿no? O sea, Mariátegui era un escritor de polenta, ¿no? Paraba constantemente escribiendo ensayos, artículos periodísticos, filosóficos, económicos, etc. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuáles son las influencias que tiene Víctor Raúl? Acá los tenemos algunos autores. Por ejemplo, él al principio era hegeliano, ¿no? Dialéctico, dice, hay que entender la ley de manera dialéctica. Esto era una forma de pensamiento típica en la juventud de sus tiempos, años 20, 30 del siglo pasado. Pero también él había leído mucho a Toynbee. Toynbee era un historiador de los más influyentes de su época, que miraba pues de manera muy despectiva el capitalismo imperialista de su época. Decía, esta sociedad en algún momento va a desaparecer, ¿no? Claro. Bien, y especialmente en el año 29. ¿Qué pasó en el año 29 del siglo pasado? A ver, jovencitos. Se dio, pues, chicos, un evento que demostró que el capitalismo no es el sistema, pues, maravilloso que planteaban algunos economistas. ¿Qué se dio? ¿Saben ustedes, jovencitos? El crack. El famoso El crack. crack, El Que crack de dejó en la Michelle. pobreza y en la miseria, pues, con a la caída de la millones de bolsa en Houston. trabajadores en Europa y en Estados Unidos. Muy bien, chicos. Bueno, y entonces, pues, efectivamente, pero luego él conoció a este personaje. ¿Quién es este personaje? A ver, conocido nuestro también, ¿no? Conoció algo de su teoría, conversando sobre todo con él. Einstein. Albert Einstein. Muy bien, famoso físico alemán que planteó la teoría de la relatividad, que quería superar la teoría de Newton, ¿no? La teoría de la física moderna. Entonces, nuestro amigo Víctor Raúl, que era una persona que le gustaba, pues, las últimas novedades, fue a Alemania a conocer a Albert Einstein, ¿no? Bien, y con todo lo que ya estaba acumulando de conocimientos, comienza a escribir, a plantear, pues, una propuesta sobre el país. Bien. Bien, vamos a leerlo entonces al joven Víctor Raúl. A ver, por favor, Ruth, ¿nos apoyas en este momento? Nada más antidogmático que el relativismo, que no acepta principios universales, inflexibles y válidos para todos los espacios, para todos los espacio-tiempos, pero nada más dialéctico también. El relativismo fortalece y comprueba la dialéctica de Hegel que Marx adaptó a su concepción genial. Solo el relativismo a la luz de la dialéctica y esta a la luz del relativismo invalidan a este marxismo absoluto, innegable y fijo como un cuerpo sólido mirando con retina euclidiana. Euclidiana, muy bien, gracias Ruth, excelente. Muy bien, entonces, acá se está notando que de que Mariatti, en este caso Víctor Raúl, ya está siendo ya un crítico del marxismo. ¿Muy bien? ¿Qué nos dice él? Dice, nada más antidogmático. O sea, él estaba pensando, ¿no? Que el marxismo era una posición dogmática, cerrada, ¿no? Una doctrina, casi como una religión, decía él, ¿no? Eso no es filosofía, decía, eso no es ciencias. Bueno, la respuesta de Mariátegui ya sabemos, ¿no? Que no es tampoco lo que él piensa sobre el marxismo, sino más bien el marxismo de Mariátegui es un marxismo abierto, ¿no? Un marxismo que recibe aportes también de diversas teorías. Luego Mariátegui estuvo también influenciado por Henry Bergson, que era un autor espiritualista. Pero la percepción que tenía, pues, acá, Aya la Torre ya era cerrada con el marxismo, ¿no? Son dogmáticos, doctrinarios, ¿no? Tiene una teoría, parece una columna de mármol, ¿no? Imagínate.
Más bien él se apoya en el relativismo, ¿no? Que era lo que estaba también ya apareciendo de moda en esta época. No presentamos principios universales ni flexibles, sino todo hay que analizarlo según el espacio y tiempo históricos. Claro, acá hay mucho de historicismo también eso, ¿no? Bien, si uno quiere analizar la realidad de Rusia, que es diferente a la realidad peruana. Nada más dialéctico también. El relativismo fortalece y comprueba la dialéctica de Hegel. Claro, porque Hegel, la lectura que hacía Víctor Raúl de Hegel es que era es un historicista. Una cosa es la época antigua, otra cosa es la época medieval, otra cosa es la época moderna. Claro, ¿no? Solo el relativismo, la luz dialéctica, y esta la luz del relativismo, invalida el marxismo absoluto. Claro, ¿no? Que se ha quedado una forma de pensamiento de la ciencia de siglos anteriores, ¿no? A eso le llamaba la ciencia euclidiana, de Euclides, ¿no? Tú sabes que es uno de los grandes autores científicos que viene de la antigüedad y que fue asumido en la época moderna. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ¿qué más nos dice nuestro amigo? Entonces nuestro amigo está tomando una posición diferente entonces a la del marxismo, ¿no? Asumió una concepción a partir de lo que había entendido la teoría de Albert Einstein, ¿no? Entonces, si queremos analizar una realidad como la peruana, hay que tener en cuenta estos dos elementos. Uno, ver el espacio histórico, no es lo mismo la realidad peruana a otras realidades, y ver el tiempo también. Una cosa es, por ejemplo, ¿no? Puede ser que para los europeos, pues, están en su tiempo de imperialismo, ¿no? Y en Rusia de socialismo. Pero en el Perú no es lo mismo. Nuestras condiciones materiales y culturales son otras. Entonces, siempre que analicemos la realidad, hay que tener en cuenta estos dos factores, ¿no? Los espacios geográficos, los espacios históricos, pero también los tiempos históricos. ¿Bien? Claro, son inseparables. Por lo tanto, tiene una concepción historicista, relativista. Cada pueblo tiene su propia historia y hay que interpretarla, la realidad de un pueblo, según estos dos conceptos que él considera claves. Y vámonos con Fiorella. Fiorella, por favor, nos apoyas en este texto de Víctor Raúl. Ok, profesor. Las llamadas leyes históricas y su aplicación universal tendrán que ser condicionadas por la relatividad del punto de observación. Así, la historia del mundo vive desde el espacio-tiempo histórico indoamericano. No será nunca la que ve el filósofo desde el espacio-tiempo histórico europeo. Asimismo, sostenemos que el último en Europa puede ser primero en Indoamérica. Por ejemplo, mientras el imperialismo es en Europa, la última etapa del capitalismo, en Indoamérica, según afirma la tesis aprista, es la primera. Muy bien, entonces acá ella de la Torre está aclarando ese asunto, ¿no? Mira, dice del imperialismo, dice, ¿no? Las demás leyes históricas y su aplicación universal tienen que ser condicionadas por la relatividad del punto de vista de observación, dice, ¿no? Claro, él no cree que haya leyes que sean las mismas para todos los pueblos, para todas las épocas, para todos los tiempos. La historia del mundo vista desde el espacio-tiempo histórico dominicano no será nunca lo que ve el filósofo del espacio-tiempo histórico europeo. Una cosa es la realidad europea, otra cosa es la realidad hispanoamericana. Sostenemos que en Europa puede ser primero en Indoamérica, por ejemplo, mientras el imperialismo en Europa es la última etapa del capitalismo. ¿Saben ustedes quién había planteado esa tesis? O sea, había un filósofo ruso que había dicho que es el líder de la revolución bolchevique. A ver quién es, a ver, chicos. Y que había mencionado justamente esta tesis, ¿no? Decía, ¿no? Ya el capitalismo está feneciendo, está en su última etapa. O sea, en la etapa en la cual crece de tal manera que comienza a resquebrajarse. Claro, ¿no? Comienza a diluirse, a socavarse. Claro, ¿no? Y es por eso que después del imperialismo, como ya lo predecía de repente Marx, como pensaba de repente, ya, ¿quién es? A ver, acá yo lo estoy diciendo, Lenin, Lenin, sí, justo iba a pues, decir claro, Lenin. ¿no? Claro, ¿no? Entonces va a aparecer necesariamente el socialismo, ¿no? Así como que hay unas leyes determinísticas. Pero nuestro amigo Víctor Raúl, que era relativista, decía, no, pues lo que puede ser lo último en Europa, ¿no? En Latinoamérica, por las condiciones en las cuales están esos pueblos de pobreza, su desarrollo, dominación,
feudalidad, ¿no? Porque también Víctor lo dice, pues efectivamente hay feudalidad, hay que ser descabellados para estar pensando diferente. Por ejemplo, en el norte, yo que paraba en el norte por cuestiones familiares, ¿no? Paraba en Lambayeque, paraba en Trujillo, entonces hay haciendas tremendas y había miles de campesinos que trabajaban para estas obras. Claro, ¿no? Entonces el hombre como trujillano se dio cuenta de eso, ¿no? Saliendo de la ciudad además uno encuentra eso. Acá en Lima nada más, había haciendas también, chicos. Claro, en los años 40, 50, de repente te han informado tus abuelos. Comas, Los Olivos, Surco, Chorrillos, ¿qué cosa eran antes? Santa Anita, Caraballo, ¿qué era? Donde están nuestras casas ahora, ¿no? De repente de nuestras pistas, ¿qué eran antes? San Martín de Porras, o hasta en el Callao, ¿qué eran? A ver, eran haciendas, así es Mauricio, eran haciendas, se producía algodón, eh, uvas, ¿no? Eh, calabazas, ¿no? Zanahorias, maíz, ¿no? Claro, entonces el Perú era así, ¿se dan cuenta? Era algo evidente, no somos un país capitalista, ¿no? Claro, bien. Pues hace unos 30 o 40, bueno, estamos en el año 2021, ¿no? Yo ya vi muy poco de eso, ¿no? Claro, ¿no? Eso habrá sido hasta los años 70, creo, ¿no? Ya cuando comenzó a urbanizarse toda Lima, ¿no? Claro, ¿no? Todos los sectores agrícolas se convirtieron en sectores urbanos, lo que hubo una fuerte migración, ¿no? Claro, una fuerte migración de provincia, y llegaron mis padres, ¿no? Por ejemplo, mis tíos, y pues comenzaron a poblar lugares que antes eran dedicados a las haciendas, pues lugares desérticos, ¿no? Como en el sur. Bien, pero el tema está que para Víctor Raúl, entonces, las realidades son diferentes. Entonces, lo que ayer son lo último, acá puede ser realmente los primeros, como el imperialismo. Bien, ¿qué más nos dice el joven Víctor Raúl? Vamos a ver este jovencito. Entonces, para Víctor Raúl, el Víctor Raúl de la época, pues, porque ya con los años cambia, bien, pero eso no es tema de examen de admisión, sino desde el joven Víctor Raúl. A ver, Víctor Raúl entonces critica el marxismo, cosa que es muy joven, si lo había aceptado, porque abraza la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Bien? Considera que las tesis marxistas, él lo considera dogmáticas, cerradas y pues doctrinales, ¿no? No, dice él, hay que analizar según el espacio y tiempo histórico. Bien, en el Perú efectivamente predomina la feudalidad, que se recontrasigo para no darse cuenta de eso, especialmente en los años 20 y 30 del siglo pasado. Claro, ¿no? Pero esta feudalidad está empapada de imperialismo, porque ¿quiénes se han apropiado de nuestros recursos naturales? ¿Quiénes a principios del siglo XX eran dueños de las petroleras, de los ferrocarriles, de las, y también de las minas? ¿Quiénes eran dueños, chicos? A ver, ¿saben ustedes por historia? La historia es muy importante, ¿no? Muchas personas a veces en las redes me dan pena que no conocen sobre esa ciencia tan importante. Eran extranjeros, ¿no? Eran norteamericanos, eran ingleses, eran alemanes, franceses. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que hacían con todos estos beneficios de la explotación de estos recursos? ¿A dónde llevaban estos recursos, chicos? Eso también se pregunta Víctor Raúl y también Mariatti. A ver, ¿qué dicen ustedes, jovencitos? ¿Qué es lo que hacían con estos recursos? ¿Se lo llevaban hasta dónde? ¿A dónde crees que lo llevaban? A sus propios países, ¿no? Claro. Entonces, mientras Estados Unidos crecía, ¿no? Mientras Inglaterra también se desarrollaba, había mejores universidades, ¿no? Sistemas de producción, industrias, bancos y financieras, pues los países subdesarrollados cada vez estaban más subdesarrollados, más dominados. Muy bien. Vamos a leer el siguiente texto con Fiorella. Fiorella, ¿nos apoyas? A ver, por favor. Fiorella, ¿estás ahí? Sí, profesor, sí, sí, un Ah, ratito. ya. Hola, Fiorella. A ver, Fiorella, por favor. Ok. Los países en Indoamérica no son países industrializados.
La economía de estos pueblos es básicamente agraria o agrícola minera. Examínense las estadísticas. El proletariado está en completa minoría, constituyendo una clase naciente. Son las masas campesinas las que predominan, dando una fisonomía feudal o casi feudal a nuestras colectividades nacionales. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Frela. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto Ayala Torres? Está diciendo, ¿no? Los países de América no son países industrializados, efectivamente. Acá no hay industrias, acá lamentablemente casi no fabricamos nada, ¿no? Lo traemos del extranjero. Por eso que cuando sube el dólar, pues obviamente perjudica a muchas empresas y obviamente a muchos consumidores como nosotros, ¿no? Porque somos un país dependiente de los intereses económicos de otros países. La economía de estos pueblos es básicamente agraria, agrícola, mineras, lo que pasa en el Perú. Examínense las estadísticas, dice, ¿no? El proletariado está en minoría. Efectivamente, a principios del siglo XX había pocos bancos, pocas financieras, pocas industrias, ¿no? Algunas manufactureras. O sea, es un pequeño grupo, ¿no? Bien, y eso es una crítica a Mariátegui, pues le está diciendo, tú consideras que los proletarios van a hacer la revolución social. Mira, son un pequeño grupo. Y es más, y tampoco confían en los campesinos, ya, son bastantes. No son ellos los que van a hacer la revolución porque viven en la servidumbre, no tienen pues mm, problemas educativos, no son conscientes de muchas cosas. ¿Quiénes son los que tienen que hacer la revolución social o las reformas necesarias para cambiar el país? ¿Quiénes serían? A la clase social a la cual pertenece Yara Torre. ¿Y cuál es esa clase social, a ver, jovencitos? La clase media. Él tiene esperanza en la clase media. Bien, que son los pequeños, hoy diríamos, por ejemplo, serán las pequeñas empresas, las pequeñas fábricas, ¿no? Los que tienen algunos terrenos, los que tienen algunos hijos educados, ¿no? Con universidad o colegio, son ellos los que van a hacer la transformación social. Muy bien, y sigamos leyendo. A ver, Mauricio, ¿nos apoyas? Mauricio, Sí, profe. a ver, por favor, en la El lectura. imperialismo en Indoamérica. La premisa normativa del aprismo, enunciada en sencillas y asequibles palabras, es esta. Los problemas sociológicos y específicamente los político-económicos de Indoamérica son diferentes de los de Europa. Por consecuencia, las soluciones también deben ser diferentes. Y esa proposición, que no requiere mayor explicación, formulación primicial del aprismo desde hace 30 años, esencialista, esencialista toda una tesis de nombre más imponente y para no pocos, enrevesado, espacio, tiempo histórico. Muy bien, Eh, excelente, ¿no? Bien, excelente, gracias, profe. Mauricio, excelente. Claro, entonces, este es el punto, ¿no? O sea, el enfoque de Haya de la Torre es de otro tipo, es un espacio y tiempo histórico, ¿no? Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cuando hagamos, diría el análisis de la realidad, por ejemplo, del país, el análisis político, económico, ¿no? Eso nos hace dar cuenta que el Perú es muy diferente a otras realidades. Eso es lo esencial, dice, del APRAS, ¿no? Bueno, esta es una época muy interesante también, ¿no? O sea, estos están haciendo filosofía, son personas educadas, tienen conocimientos filosóficos, históricos, sociológicos, estadísticos, ¿no? Mariátegui y Víctor Raúl, ¿no? Claro. Ahora, lamentablemente, si uno compara con algunos políticos actuales, lamentablemente se ha perdido pero mucho nivel. Esperamos que ese nivel se gane en otros tiempos. Continuamos. A ver, y un siguiente texto con Alejandro, ¿nos apoyas, Alejandro? Ya, profesor. A ver, por favor. ¿Por qué? Porque no basta que exista el territorio, su riqueza, la raza que lo habita, las condiciones de producción y densidad demográficas necesarias para que un estado cultural aflore y se engrandezca. Grecia sirva de ejemplo. No ha repetido la edad dorada de su luminosa misión, rectora del pensamiento humano. Ahí están su cielo y sus montañas, su indesarrollada economía agrícola, su mezcla moral, su mezcla racial, sus ciudades tranquilas,
como también su Olimpo vacío y su Acrópolis muerto. Ahí están las higueras que menciona Platón y los laureles que coronaron a Sófocles. Pero el espacio y tiempo histórico de esa Grecia, prócer que nos maravilla, pasó como pasaron el de Asiria, el de Persia, el de Egipto o el de la China, el del Imperio Musulmán o aquí en Indoamérica, el de los incas, mayas o aztecas. Y es que repetimos, no es solo la economía, ni solo la raza, ni solo el clima o de los determinadores físicos, ni solo las influencias espirituales de otros pueblos. Es todo eso, pero coordinado y expresado en un grado máximo y consciente de la velocidad histórica. Muy bien, excelente, Alejandro. Entonces, es un texto de Víctor Raúl. Acá nos está diciendo algo que ya estamos repitiendo también en clase, ¿no? Bien, el analizar entonces la realidad de un país, pues tiene que hacerse dentro de su espacio, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de Grecia, por ejemplo, la Grecia antigua, ¿no? La Grecia de Sócrates, de Platón, de Sófocles, ¿no? Un espacio y en ese tiempo histórico, espacio y tiempo histórico, ¿no? Claro, por ejemplo, la Grecia de esa época es muy diferente a la Grecia de nuestros tiempos, ¿no? Ya las condiciones espaciales, geográficas, ¿no? Físicas, ya son otras. Igual ha pasado en Egipto, en China o en Indoamérica con los mayas y los aztecas, ¿no? ¿Muy bien? Entonces, él toma mucho énfasis en esos asuntos, ¿no? Espacio y tiempo histórico, no se olvide usted eso, ¿ya? Donde hay que analizar todo lo que está intervinculado. Por ejemplo, eh, claro, esa es una diferencia con otras posiciones como los positivistas. El positivista dice, ¿no? Lo económico nada más, lo tecnológico nada más, ¿no? Lo social nada más. En cambio, el filósofo como Víctor Raúl o como Mariátegui lo ve todo intervinculado, todo interrelacionado. ¿Sí? Lo económico, lo social, lo político, ¿no? Lo cultural, todo está intervinculado. Y eso es lo interesante de estos filósofos, ¿no? Hacen que el análisis sea más completo, obviamente más complejo también, pero más fundamental. Oye, chicos, continuamos entonces. Bien, entonces finalmente podemos decir que nuestro amigo, pues, fundó el APRA, consideraba pues que el aprismo, ¿no? Ha superado el marxismo, ¿no? Y siempre hubo esa disputa, ¿no? Obviamente los marxistas consideran que la teoría del APRA, pues, es realmente muy pobre, ¿no? Claro, ¿no? Porque siempre hace alusión a ese espacio y tiempo histórico, pero casi no sale de ese asunto, ¿no? Claro, quien tiene mayor potencia de análisis, ¿no? Sería la teoría de Mariátegui. Por eso la teoría de los 7 ensayos es más leída que los textos de Víctor Raúl. Ya sabemos nosotros que nuestro amigo confía más en la clase media, que tampoco no era una clase social muy grande en el país, era una clase pequeña, casi como la del proletariado. ¿Sí? Eso le pueden haber criticado a este señor. ¿Sí? Claro, entonces él confiaba, ¿no? Pues esas son gente educada, con ciertos intereses económicos, los que tienen que asumir el mando del país, ¿no? Y no dejarlo todo a los extranjeros. Son ellos los que van a desarrollar el país. Muy bien. Y sigamos con nuestra lectura con Ruth. A ver, Ruth, ¿nos apoyas? Ya, profesor. Es necesario, pues, anotar que la clase que primero sufre con el empuje del imperialismo capitalista en nuestros países no es la incipiente clase obrera ni la clase campesina, pobre o indígena. Las clases medias en nuestros países, a medida que el imperialismo avanza, ven más restringidos los límites de su posible progreso económico. Son clases súbditas cuyas expectativas de transformación en clases dominantes se detienen ante la barrera imperialista, que ya es por sí misma la expresión de una clase dominante que no tolera rivales. Muy bien, excelente, Ruth. Claro. Entonces, este es un texto muy interesante, ¿no? Porque acá ya estoy diciéndonos explícitamente quién va a llevar a cabo las reformas o cambios necesarios en el país. No es la clase obrera, porque es un pequeño grupo, ni los campesinos pobres, dice, ¿no? Sino la clase media. La clase media, que hemos mencionado, pues pequeños propietarios, ¿no? Gente con profesión, ¿no? Quienes se ven restringidos, dice, ¿no? Claro,
No puedo explotar las minas porque ya los tienen los norteamericanos. No puedo explotar el petróleo porque ya lo tienen los ingleses. No puedo, no sé, explotar los ferrocarriles porque ya lo tienen, no sé, los alemanes. Entonces, Víctor Raúl apuesta por esa clase social, ¿no? Que es la clase que él considera que va a llevar al Perú al desarrollo. Él no apuesta por los campesinos, no apuesta por los obreros, y es por eso que su partido no tiene mucha regambre en estos grupos sociales. También tiene rechazo, ¿no? Como se ve muchas veces cuando hay elecciones. Pues chicos, hasta acá con la parte teórica de la clase, nos vamos ahora a la parte práctica. A ver, ¿qué más jovencitos desean participar junto con los jóvenes que ya están participando? Y muy bien, porque así aprendemos colectivamente, en conjunto. Creo que es una mejor forma de aprender. A ver, ¿quiénes se unen al grupo de Mauricio, Alejandro, Ruth, Fiorella? A ver, ahí están. Creo que Camila también dice, yo quiero participar también. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, Camila siempre participa. ¿Qué ha pasado, Camila? A ver, dice ver acá. Sí, Camila está apuntada. Camila, entonces, ¿estás apuntada? Sí, claro que sí. Estamos acá para... Así es, Fiorella. Claro, pierde miedo. Sí, pues, muy bien, listo. Entonces seguimos con los jovencitos. Se ha agregado Camila. Listo, vámonos con las preguntas. Camila, por favor, te damos la batuta. Comienzas, Camila. Entonces, ¿está aperturado tu audio? Sí. Ya. ¿Sí, Camila? Sí, profesor, sí. Listo, señorita. Muy bien, por favor, plantee la pregunta, las alternativas también, todos escuchamos, y ponemos la clave en el chat, por favor. ¿Ya? Ok, profesor. Mariátegui, en sus análisis sobre la realidad peruana, concluye que el Perú es A, un país feudal y semicolonial; B, dependiente, pero en vías de desarrollo; C, un país semifeudal y semicolonial; D, una síntesis viviente entre lo andino y lo occidental. Muy bien. ¿Qué nos dicen los jovencitos? ¿Cuál es su clave, Ahorita, chicos? nacer. La session, claro, ¿no? Muy bien. En otras aulas me dijeron, profesor, la A. Bueno, lo que pasa es que en Mariátegui a veces combina feudal con semifeudal, ¿no? Pero lo que es más conocido es lo semifeudal, porque va a decir, claro, no es igualito al virreinato, pues tampoco, ¿no? Tampoco, como diría un famoso político peruano, claro, ¿no? Y tampoco no es una colonia absoluta, ¿no? Hay cierta autonomía, cierta independencia, ¿no? Claro, ¿no? Todo esto somos un país todavía que tiene muchos rasgos coloniales, muchos elementos coloniales y muchos elementos feudales. Estamos en ese tránsito, ¿no? Claro. Cosa que Mariátegui apostaba por el socialismo, ¿no? Dice, este es un tránsito similar al que hubo en Rusia, según su análisis. Pero ahí la crítica que le hizo Víctor Raúl, ¿no? Y chicos, excelente. Y nos vamos a la pregunta 2. O Mauricio, ¿nos apoyas? Por favor. Pregunta 2. Respecto al pensamiento de Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Para Aya de la Torre, el imperialismo es la última fase del capitalismo. A ver, qué dicen los jóvenes? Para ya todo el imperialismo es la última fase del capitalismo. Ahora, habría que ver en qué lugar, ¿no? Claro, Ujú. en qué lugar. Si es en Europa, sí es la última fase. Pero si es en O sea, no, Latinoamérica, ¿qué sería? es la primera fase. Es la La primera fase. primera. Claro, eso no. Muy bien. Claro, por lo tanto, eso sería falso, pero parece que había que agregarle eso, ¿no? A esta pregunta, ¿no? Ujú. Siga, por favor, joven Mauricio. José Carlos Mariátegui planteó que el problema del indio es económico, Muy verdadero. bien. Verdadero. Verdad, eso sí es verdadero. Acá el problema de nuestros antepasados o de nosotros mismos, que somos indígenas, pues no es que seamos ignorantes, no es que nuestra raza está por desaparecer, ¿no? No hables quechua, que quechua es malo, que solamente se habla castellano. Como pensaban de manera discriminatoria hace algunos tiempos, ¿no? Bueno, y todavía lo siguen en muchos casos.
El problema es que no tenemos tierras, que no tenemos trabajo independiente, que no podemos producir. No podemos, por eso, dedicarnos a estudiar o hacer otras actividades económicas que permitirían mejorar nuestras condiciones. Siguiente, por favor, Mauricio. El método utilizado por Allá de la Torre es el materialismo histórico. ¿Qué nos dicen los Mm, alumnitos? ¿Esto es falso o Falso. verdadero? falso, falso. Falso. Se empieza a leer Falso. materialismo es histórico, eso es De de Marx. los marxistas, ¿sí o ¿no? Ujú. La historia es una historia concreta, es una historia económica, es una historia de luchas entre los que dominan y los que son dominados. Para Víctor Hugo, más bien eso hay que analizar, ¿no? Según el espacio y el tiempo histórico. Siguiente, por favor, joven. José Carlos Mariátegui define al hombre como animal metafísico. Verdadero. Verdadero. Verdaderos, ¿no? Verdadero. Claro, de repente un alumno que no está en nuestra clase diría, no, pues es un marxista, ¿cómo hablarle de lo metafísico? Pero era un marxista especial, nuestro señor Mariátegui, eso, ¿no? En el sentido de que es un hombre optimista el que va a hacer el cambio social. Un hombre que tiene fe, como dice Guadalupe, la fe lo es todo, ¿no? Es lo más lindo, ese Lo más lindo de Guadalupe la es vida. tremendo, lo más lindo de la vida, sí. Y pues, oye chicos, ahí están las respuestas entonces, y nos vamos con Alejandro al siguiente texto, siguiente pregunta. Ya. A ver, por favor. Colocando en primer plano el problema económico, social, asumimos la actitud menos lírica y menos literaria posible. No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. Del texto anterior podemos mencionar que para el autor tratar el tema del indígena como un problema de la tierra es asumir. Alternativa A, el problema desde un enfoque humanista. Alternativa B, la temática desde un plano educativo. Alternativa C, categóricamente la naturaleza del indígena. Alternativa D, la problemática desde una mirada económico-social. Muy bien, ¿qué nos dicen los alumnitos? La D. Dadito. La D, dicen, a ver, algunos jóvenes, a ver. Vamos a ver acá que dice, colocando en primer plano el problema económico, claro, efectivamente, eso. Claro, porque los marxistas dicen, lo económico es lo fundamental en muchos casos, ¿no? Usted, sin su economía, ¿con qué va a poder comer, pagar la electricidad, pagar la luz, el internet, comprar su laptop? Claro. Hacerme la actitud menos lírica y menos literaria posible, ¿no? Claro, acá si nos ponemos serios, diría pues María Tiguizo, ¿no? Acá ya no estamos hablando poéticamente. No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación. Claro. Está diciendo que no es importante la educación. Es importante educar a nuestro hermano indígena, nuestro papá, a nuestro primo, a nuestro tío indígena. Su reivindicación a la cultura, eso ¿no? Claro, ¿no? Los conocimientos humanos, a la ciencia, al arte, a que puede progresar, al amor, al cielo. Todo eso es importante, no lo estamos negando. Pero comencemos categóricamente por su derecho a la tierra. Oye, me están diciéndolo que la clave es la D, ¿no? A la problemática de su mirada económica social. Sí, profesor. Muy bien, jóvenes, excelente. Bien, y nos vamos con Roots. ¿Nos apoyas, Roots? Siguiente texto. A ver. ¿Listo, Ruth? Vamos, pregunta 4. Ya. A partir de la segunda década del siglo XX, en el llamado periodo de los movimientos sociales, Mariátegui y Haya de la Torre se perfilan como los intelectuales que gestarán las importantes e influyentes ideologías políticas del Perú contemporáneo, el socialismo y el aprismo respectivamente. Un aspecto central en los planteamientos de estos dos ideólogos es A, la ausencia de discursos políticos que reivindiquen la lucha popular. B, el análisis de la realidad peruana con una visión económico-social. C, la adhesión de la ideología positivista que reclama orden y progreso. D, el énfasis que se otorga a los problemas educativos y culturales. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dicen los jóvenes? La B de barco. La D de... B de barco. B. La B de barco, la D de dado. A ver, vamos a ver acá. B de barco. La B.
Vamos a ver acá. A ver, dice No, acá, claro, la eso. época que estamos comentando es la época de los movimientos sociales, ¿no? Realmente los movimientos sociales continúan, sino porque cada cierto tiempo vemos marchas, vemos nuevos ideólogos, ¿no? Nuevos políticos, ¿no? O sea, los movimientos sociales no han acabado, sino que podemos decir, se germinaron en esa época. Y dos personajes importantes, ¿no? De la política, Mariátegui y Víctor Raúl. Son intelectuales interesantes, son gente estudiosa y eso es lo muy saludable, ¿no? Quienes fundan de alguna manera el socialismo peruano, ¿no? Que tiene ese movimiento de izquierda en el Perú, y el aprismo también, que es un partido político que ha tenido el poder, ¿no? En el país 2 veces, ¿no? Y que ha sido presidido la Constitución del año 79. Eso hay que tener muy en cuenta. Me dicen ustedes, jovencitos, que la clave es la B. Claro, eso no. Ambos coincidían en su visión económica y social del país. Muy bien. Claro que la solución es diferente, eso, ¿no? Mientras que Mariátegui, ¿no? Decía el campesino, ¿no? El obrero es el que va a llevar el cambio porque ellos son los que buscan cambios. Para nuestro amigo Víctor Raúl diría, ¿no? La clase media, la clase responsable, ¿no? Tiene educación, tiene asumir la batuta del país. Vamos a la pregunta 5. Es un texto, a ver, con Fiorella, ¿nos apoya Fiorella? Pregunta 5. La colaboración con la burguesía y aún de muchos elementos feudales en la lucha antiimperialista china se explica por razones de raza, de civilización nacional que entre nosotros no existen. El chino noble o burgués se siente entrañablemente chino, al desprecio del blanco por su cultura estratificada y decrépita. Corresponde con el desprecio y el orgullo de su tradición milenaria. El antiimperialismo en la China puede, por tanto, descansar en el sentimiento y en el factor nacionalista. En Indoamérica, las circunstancias no son las mismas. La aristocracia y la burguesía criollas no se sienten solidarizadas con el pueblo por el lazo de una historia y de una cultura comunes. En el Perú, el aristócrata y el burgués blanco desprecian lo popular, lo nacional. Se sienten ante todo blancos. Muy bien, es un interesante texto, ¿no? De Mariátegui. Mira que Mariátegui es una persona muy culta, fue periodista, creo que también escribió en la prensa, ¿no? Y en otros diarios. Fundó la revista Amauta, ¿no? Y otros textos más. Escribía constantemente para ir informándose, ¿no? De lo último. Y en esa época, te comento, para informarse de lo último, pues, a diferencia de nuestros tiempos, ¿no? Que debemos que entrar a YouTube o ver en Internet, ¿no? Este señor tenía que ser periodista, tenía que ver los cables, ¿no? De información, tenía que transcribirlos, era todo un trabajo, pero a él le encantaba ese tema. ¿Sí? Y era un hombre por eso muy culto para su tiempo. Bien, por ejemplo, acá nos habla hace una comparación entre China y el Perú. Dice lo siguiente él acá. A ver, dice acá, la colaboración con la burguesía, y aún y aún de muchos elementos feudales en la lucha antiimperialista en China. Claro, al principio del siglo XX ya había pues una lucha contra el imperialismo extranjero en China. ¿Sí? Claro, ¿no? Había muchos chinos que justamente luchaban por la independencia de su país. Su país había sido apropiado por los japoneses, por los ingleses, por los portugueses. Dice acá, se explica por razones de raza, de civilización nacional que entre nosotros no existe eso. ¿No? Claro, realmente los chinos, por ejemplo, ellos luchaban, pues dice, somos chinos todos. Solamente los de clase alta, clase media, baja, todos somos un pueblo, dicen ellos. Somos una gran civilización milenaria, efectivamente, pues China es una civilización antiquísima y una de las más grandes civilizaciones que han habido en la historia de la humanidad. Y lo siguen habiendo, ¿no? Por lo tanto, ellos no tenían el desprecio por el otro chino, sino, es mi hermano, decían, ¿no? Somos de un país, tenemos un mismo lenguaje, una misma cultura, somos una nación. El chino noble burgués se siente entrañablemente chino, claro, ¿no? Al desprecio del blanco, más bien despreciaba al blanco, dice, ¿no? Porque esos blancos vienen acá con este asunto de que hay hombres que son superiores e inferiores, ¿no? Eso no hay en la cultura china. Son decrépitos, decía eso, ¿no? Por eso ellos despreciaban a los occidentales.
Claro, el antiimperialismo china, pues, por lo tanto, es un sentimiento nacionalista. Son gente que amaba su nación, que quería la independencia de su nación. Hasta ahora podemos decir que los chinos son nacionalistas o no. Dicen ustedes, a ver, jovencitos. ¿Aman su país? ¿Cómo se les ha visto en estas últimas décadas? A ver. Que me dicen, a ver acá, sí, dicen, ¿no? Efectivamente, eso no. Defienden a su país, ¿no? Estados Unidos le dice, ustedes son los creadores del COVID, y ellos se defienden en masa, ¿no? Nada que ver. Bien, pero ¿qué pasa en Indoamérica? Dice acá. Las circunstancias no son las mismas, dice. La aristocracia y la burguesía criolla no se sienten solidarios con el pueblo andino. ¿No? Alguien dice, ¿no? ¿Para qué hablas quechua? ¿Para qué hablas aymara? Habla castellano. Tú eres inferior, no estás preparado para gobernar. Solamente nosotros, los aristócratas y los blancos, podemos gobernar. Entonces hay una especie de discriminación. ¿Sí? Acá en el Perú y en muchos países latinoamericanos existe más bien no hay un espíritu nacionalista. ¿Sí? Hay un espíritu más bien de separación, ¿no? De fragmentación. Bien, jovencitos, con esta lectura y esta interpretación nos vamos a los textos. Por favor, Fiorella, nos apoyas en el texto 5. Ok, profesor. A ver, sí. Alternativas. Según el autor, la diferencia entre el movimiento de lucha antiimperialista chino y el indoamericano. A. Resulta independiente de las condiciones raciales. B. Obedece primordialmente a razones económicas. C. Descansa en elementos ajenos al nacionalismo. D. Se fundamenta en factores de carácter racial. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento de lucha antiimperialista chino y el indoamericano? ¿Qué es lo que se ha resaltado acá? ¿Qué es lo que aman mucho los chinos y en Latinoamérica y en Indoamérica eso no pasa? Me dicen, a ver, jovencitos, ¿cuál es su clave? Su carácter racial. Carácter racial. Así Su carácter racial. parece, Orgulloso claro. de ser chino. O sea, estoy orgulloso, ¿no? De mi chifa, ¿no? De mi sopa guantán, de mi Chipacán. fiesta, de los dragones, ¿no? Claro, de mi Confucio, ¿no? Orgulloso de su patria. Todos somos chinos. Acá no existe el chino superior, el chino inferior, sino de su lenguaje, de su cultura, de sus murallas, ¿no? De sus ciudades, de sus campos. En cambio, acá más bien lo que existe es discriminación, ¿no? Decir el otro, ¿no? El otro, tú eres cholo, eres tal sujeto, eres inferior. Sí, pues, lamentablemente. Vamos al 6, jovencitos, con Camila. A ver, por favor, nos apoyas en la lectura. Ok, profesor. La pregunta 6. El pequeño capitalista, el pequeño industrial, el pequeño propietario rural y urbano, el pequeño minero, el pequeño comerciante, el pequeño intelectual, el empleado, etc. Forman la clase media cuyos intereses ataca el imperialismo. Las clases medias oprimidas y desplazadas por el imperialismo ansían luchar contra él, pero ansían luchar contra el imperialismo políticamente desde las filas de un partido que trate de reivindicarlas también. La tarea histórica de un partido antiimperialista consiste, en primer término, en afirmar la soberanía nacional librándose de los opresores de la nación y capturando el poder para cumplir su propósito libertador. Muy bien, muchas gracias. Un texto de Aya de la Torre. Muy bien, ¿qué nos está diciendo acá? Ya a ver, para responder la pregunta 6. A ver, releyendo algunas partes. Dice, el pequeño capitalista, el pequeño industrial, el pequeño propietario, pequeño, todos son pequeños, ¿no? Son la clase media. Claro, porque estos son ya para la época, Víctor Hugo decía, no, los dueños de las grandes empresas no son peruanos, dice, son extranjeros. Del petróleo, del ferrocarril, de las minas, no son peruanos, dice. Por eso que él era un nacionalista, pero a favor de una clase social, de la clase de los pequeños productores, lo que era la clase media. La clase media, dice él, están oprimidas, desplazadas por el imperialismo, ansían luchar contra él. Pero ansían luchar contra el imperialismo políticamente en las filas de un partido que trate de reivindicarlas también. O sea, él decía, ¿no? El APRA es un partido de clase media. Decía, ¿no? Y solo la clase media, nosotros lo representamos sus intereses. Los intereses de la clase media es subir de estatus social, ¿no? Y tener el poder que tienen ahorita los imperialistas, diría, ¿no? O sea, los extranjeros.
La tarea histórica de un partido antiimperialista consiste en primer término en afirmar la soberanía nacional durante los opresores de la nación, capturando el poder para cumplir el propósito libertador. O sea, a tomar el gobierno. El APRA ha tenido muchas veces ese intento. Claro, no lo pudo durante décadas. Creo que Víctor Raúl no llegó a ser presidente, solamente llegó a presidir lo que es la constituyente del 79. Va a ser ya uno de sus herederos, ¿no? Quien sí va a asumir el poder. Claro, ¿no? Y va a trabajar más para la clase media, ¿no? Nos vamos a las preguntas. Pregunta 6 con Mauricio, por favor. Se infiere que para ella de la Torre, la lucha antiimperialista no puede realizarse, Muy bien. disculpe, sin la colaboración de las clases medias, por medio de la constitución de un partido, desde la perspectiva de las clases medias, a partir de un discurso de tipo nacionalista. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dicen? A ver, jovencitos. Letra A. Infiere que para ella la Torre la lucha antiimperialista no puede realizarse. Ajá, parece que la letra A. ¿Están de acuerdo, jovencitos? Sí, A profe. de Sí, acuerdo. efectivamente. Sí. Claro. Es sin la colaboración de las clases medias. Este señor no confiaba para nada en los campesinos, que eran millones de campesinos, y los obreros tampoco, dice, ¿no? Muy bien. Y nos vamos a la pregunta siguiente con Alejandro. Vamos, Alejandro. Haz un texto, Alejandro. El problema de las razas sirve en la América Latina y en la especulación intelectual burguesa, entre otras cosas, para encubrir o ignorar los verdaderos problemas del continente. La crítica marxista tiene la obligación impostergable de plantearlo en términos reales, desprendiéndolo de toda tergiversación causuista o pedante. Económica, social y políticamente, el problema de las razas, como el de la tierra, es en su base el de la liquidación del feudalismo. Las razas indígenas se encuentran en América Latina en un estado clamoroso de atraso e ignorancia, gracias a la servidumbre que pesa sobre ellas desde la conquista española. El interés de la clase explotadora, española primero, criolla después, ha tenido invariablemente bajo diversos disfraces, a explicar la condición de las razas indígenas con el argumento de su inferioridad o primitivismo. Con esto, esa clase no ha hecho otra cosa que reproducir en esta cuestión nacional interna las razones de la raza blanca en la cuestión del tratamiento y tutela de los pueblos coloniales. Muy bien, excelente, Alejandro. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué nos está diciendo acá? María Tigui, a ver, dice acá, uno de los problemas de la raza, ¿no? Se ve en América Latina, la especulación intelectual burguesa. Claro, porque para María Tigui realmente los intelectuales de la clase burguesa, o sea, la clase media, clase alta, solamente han especulado sobre estos temas, entre otras cosas, para encubrir o ignorar los verdaderos problemas del continente. Eso, ¿no? Claro, ¿no? Han dicho, el problema es una cuestión moral, ¿no? Son gente que no tiene moral como los civilizados. O el problema es educativo, ¿no? O el problema es de raza, condición biológica. La crítica marxista, dice acá María Tigui, tiene la obligación impostergada de plantearlos en términos reales, dependiendo de toda tergiversación casuista o pedante. Económica, social y políticamente el problema de las razas, como el de la tierra, es su base la liquidación del feudalismo. Entonces, para él, bien, ¿cuál es el punto de quiebre para transformar el país? Es liquidar el sistema económico feudal o semifeudal, ¿no? Como también lo dice. Las razas indígenas se encuentran en América Latina en un estado clamoroso de atraso e ignorancia. Es algo efectivo, ¿no? Es algo concreto, de hecho, ¿no? En esta época, pues, las grandes masas de campesinos no tenían acceso a la educación, ¿no? Ni primaria, ni secundaria, y menos aún en las universidades. Pero eso se debe a la servidumbre que pasa sobre ellas desde la conquista española. O sea, son situaciones que ya vienen desde siglos, desde la conquista de los españoles. Interés de la clase explotadora, española primero, criolla después. O sea, ¿quiénes han heredado a la explotación española? Los criollos. Ha tenido invariablemente, bajo diversos disfraces, explicar la condición de las razas indígenas con argumento que son, ¿por qué son así? Porque son inferiores a nosotros. Para ellos, el castellano es un lenguaje superior al lenguaje quechua.
cosa que yo no creo tampoco, ¿no? Con esto en esta clase no he hecho otra cosa que reproducir esta cuestión nacional interna, la razón de la raza blanca, la cuestión de tratamiento, cautela por los... O sea, con esa situación, con este argumento, han justificado también que los países imperialistas también nos dominan a nosotros, porque ellos son los blancos, son los de la raza aria, ¿no? Y nosotros, como somos cobrizos o indígenas, entonces estamos para ser dominados. Entonces le están haciendo el juego, pues, al imperialismo, ¿no? Bien, vámonos entonces a nuestras preguntitas. Preguntita 7, a ver, con Ruth. ¿Apoyas, Ruth? Según el texto, el que las razas indígenas estén en una situación deplorable no supone A, buscar su liberación, B, establecer teorías que permitan su desarrollo, C, tratar al indio como ser inferior, D, que debemos establecer una relación paternalista con ellos. Muy bien. ¿Qué nos dicen? A ver, claro. ¿Qué nos dicen los jovencitos? A ver. Ya, la situación concreta es que están en situación deplorable. Son siglos y siglos de explotación, servidumbre, ¿no? Desprecio racial. Pero esto no supone que ahora, ya en el siglo XX, ¿no? Las primeras décadas, ¿qué dice, a ver, Mariati? Esto no supone, pues, que lo vas a tratar como inferior, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? De manera discriminativa. Por eso es que Mariátegui fue el adalid, ¿no? Fue el que proponía, pues, la reivindicación de el caso de los campesinos y los indígenas. Vamos a la pregunta 8, la última pregunta, con Fiorella. Pregunta 8. El problema del indio en todos sus aspectos será resuelto en tanto A. Se desarrolle el capitalismo en América. B. Se erradique el feudalismo. C. Primero resolvamos los problemas del continente. D. Reconozcamos la inferioridad del indio. Muy bien. ¿Cómo se resolvería el problema del indio? B. ¿Qué es lo que hay que La B. erradicar? Erradicando La el D. B de barco baleado. Erradicar el sistema feudal, un sistema económico, pues, que ya tiene siglos. Muy bien, chicos, excelente, excelente. Me ha gustado mucho la clase, compartir con ustedes, que participen. Y hasta acá nos quedamos, chicos. Bien. Entonces, ya me estoy retirando. Muchas gracias, Mauricio, Alejandro, Ruth, Sorela, Camila y todos los jovencitos que están en nuestra aula virtual. Hasta la próxima clase, jovencitos. Ya, también me despido de la señorita Lady. Señorita Lady, hasta la próxima oportunidad. Ah, Muy bien, ya, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. ya, hasta luego. Ah, ya, Mauricio me está dando acá un corto. A ver, chévere. Vamos a visualizarlo. A ver, voy a tomarle. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, hasta la próxima clase, el Ruth también. Ya está saliendo otra cosita. Puede tomarle. Ah, Conchito Fields. Ya, ahí lo veo, estimado, ya. Listo, quedamos así. Hasta luego. Conversamos, chicos. Cuídese, profe. Chao, chao. Cuídate también. Muy bien, jovencitos. Indicarles pues, que tiene en su plataforma el sexto reforzamiento. Es importante que revise, que lo repase, por favor. ¿Sí? Y cualquier duda que tenga, tenemos algunos minutitos. Los cursos son biología, química, razonamiento matemático, física,
el día de mañana se subirá el sexto reforzamiento de geometría. Ya chicos, asimismo, en su plataforma también, en el módulo de psicopedagogía, tiene lo que es la jornada vocacional de las semanas anteriores. Revíselo, por favor, y si tiene alguna duda, me lo indica. ¿Correcto, chicos? Por acá me indican, muy bien, Fiorella, muchísimas gracias, hasta mañana, cuídese. Camila, hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Todo está bien, todo está correcto. Jóvenes, indíqueme, por favor. Tenemos algunos minutitos todavía. Estoy por el chat, chicos. Sí.